En este video te voy a explicar con qué te vas a encontrar cuando ingreses a Excel. Fíjate, tenemos una barra de menú que tiene elementos que ya los conocemos, por ejemplo el subgrupo fuente, el subgrupo portapapeles que estaban en Word con las herramientas que ya conocemos y otros subgrupos y herramientas propios de Excel. Debajo de la barra de herramientas tenemos esto que se llama barra de fórmulas, que ya te voy a explicar cómo lo vamos a utilizar. Y después el área de trabajo está dividida en filas, que son las horizontales, y en columnas, que son las verticales. O sea que nuestra área de trabajo es cuadriculada. La intersección de una fila con una columna forman estos cuadritos que se llaman celdas. Cada una de las celdas recibe el nombre de la columna y de la fila a la que pertenece. Fíjate, las columnas tienen nombres de letras y las filas tienen nombres de números. Entonces, cada celda tiene como nombre una letra y un número que es de la columna y de la fila a la cual pertenecen. Por ejemplo, esta es la celda B4, esta es la celda D7 y esta es la celda B14. ¿Sí? Siempre va primero la letra, es decir, el nombre de la columna. En estas celdas es donde nosotros vamos a cargar los datos que necesitamos. Sean textos, sean números, sean fechas, ya les voy a hablar más adelante del tipo de dato en Excel. Antes que eso, vamos a ver qué función cumplen los títulos de las columnas y de las filas. Primero que nada es dar el nombre. Yo tengo la columna A, la columna B, la columna C y así es interminable. Y tengo la fila 1, la fila 1, la fila 3, la fila 14, la fila 22. Y también es interminable. Además de darme el nombre de las filas y de las columnas, esta barra donde están los nombres tienen otra función. Por ejemplo, si yo apunto con el mouse a la unión entre la columna A y la B, el puntero del mouse se transforma y yo desde acá puedo cambiar el tamaño o el ancho, en este caso, de una columna. Lo puedo hacer más ancho o lo puedo hacer más angosto, ¿sí? Le cambiamos el tamaño. Lo mismo puedo hacer con las filas. Si yo apunto a la división de una fila con otra, en este caso la 5 con la 6, puedo hacer que una fila sea más alta o más cortita. Ahí, ¿sí? Le podemos cambiar el tamaño entonces de alto y de ancho a las filas y a las columnas. Esa es otra función que solamente lo podemos hacer desde los títulos. Fíjense, yo desde el medio no puedo cambiar el tamaño de una fila o de una columna desde el área de trabajo. Y la otra función es que yo puedo seleccionar una fila o una columna de manera completa hasta el final haciendo clic directamente en el nombre. ¿Sí? Acá una fila completa y acá yo puedo seleccionar una columna completa. Si yo voy a seleccionar desde el área de trabajo, debo elegir la primer celda y de ahí seleccionar las celdas que necesito. Muy bien. Dicho esto, quiero mostrarles que por más que ustedes vean el área de trabajo cuadriculada, a la hora de imprimir un trabajo en Excel, este cuadriculado que se ve acá no se imprime. Si yo quiero que la impresión de una planilla que yo haga en Excel aparezca con líneas de división, las debo poner a las líneas de división. Entonces, fíjense, yo voy a hacer una vista previa como para que vean que es así como les estoy diciendo, que no se imprimen estas líneas de división. Si yo me voy a archivo, me voy a imprimir, voy a ver, no se encontró nada, dice, porque ven, no hay nada. Yo no ingresé ningún dato ni puse líneas de división. Vamos a volver para que vean que si yo pongo un dato, por ejemplo, voy a poner alumnos, voy a hacer una planilla de alumnos y voy a poner materias, por ejemplo,
Entonces, supongamos que yo quiero una planilla donde acá voy a poner nombre del alumno. No, perdón, voy a poner apellido primero. Apellido del alumno. Después voy a poner nombre del alumno. Acá voy a poner matemática. Acá voy a poner lengua, por ejemplo. Entonces, supongamos este lo vamos a correr y lo voy a poner. Ven, si ustedes se fijan, yo voy cargando celdita por celdita. Acá voy a transformar estas dos celdas en una. Entonces me voy a ir al botón que dice dar formato. Acá, combinar y centrar. Combinar y centrar. Y se transforma en una celda. Y esta también, materia también, para que me abarque matemática y lengua. Combinar y centrar. Ahí. ¿Sí? Bueno, si yo abajo empiezo a poner apellido, los nombres de los alumnos y distintas materias, estoy armando mi planilla. Ahora voy a ir de nuevo a imprimir para que ustedes vean que no tengo las líneas de división, para que vean que si yo imprimo en este momento cómo me va a salir en la hoja. Me voy a archivo, imprimir y acá está la vista previa. Se ve, están los datos que yo cargué, pero no tengo líneas de división. Entonces, si yo quiero que me aparezcan las líneas de división, debo poner. Entonces voy a seleccionar, más o menos por acá, voy a llenar de alumnos y me voy a ir a poner las líneas de división para que aparezcan. Entonces me voy a ir acá en fuentes y yo puedo elegir, supongamos, una línea, un borde exterior más grueso. Después puedo poner un borde interior solamente o todos los bordes. Voy a volver a poner, porque no me da la opción, todos los bordes vamos a poner acá para que aparezcan y después vamos a poner un borde más grueso. Ahí está, ahí se ve. Fíjense, si ahora yo voy a imprimir, van a ver que ahora sí tienen la planilla y sí, cuando yo imprima me van a salir con las filas y las columnas de la planilla que yo armé. Bueno, por ahora quiero que les quede claro esto. Se van cargando los datos, tengo columnas, tengo filas, la intersección de las filas con las columnas se llaman celdas, que son estos cuadritos. El nombre de cada celda me lo da el nombre de la columna y de la fila a la cual pertenece. Y para crear una planilla como este ejemplo, yo debo pintar los bordes, que lo hago desde acá, desde el subgrupo fuente. Además, les enseñé cómo hago para transformar dos celdas en una sola, que es con el botón de combinar y centrar. Es probable que ustedes tengan otra versión de Excel y estos botones que yo o estas herramientas que yo les estoy nombrando las encuentren en otro lugar, pero sí están, es cuestión de buscarlas y están en el menú inicio. Les voy a repetir el proceso de combinar. Fíjense, lo voy a hacer acá. Si yo quiero transformar varias celdas, dos o más celdas en una sola, las seleccionan a las celdas y ponen clic o hacen clic en el botón combinar y centrar y se transforma en una sola celda. ¿Ven? Acá tengo celdas chiquitas, acá tengo una sola celda que es que abarca varias columnas. Lo mismo puedo hacer al revés, puedo combinar y centrar varias celdas que abarcan varias filas. Miren, combinar y centrar y ahí tengo un bloque vertical. Esto sería un bloque vertical, acá tengo un bloque horizontal. Esto es lo que yo hice acá, con dos celdas. ¿Se ve? Bien, esto es todo por esta clase. La clase que viene vamos a continuar aprendiendo a usar otras herramientas de Excel.